Hola, ¿qué tal? Soy Machelin Díaz, abogada experta en asuntos de extranjería, nacionalidad y asilo. El día de hoy vamos a hablar sobre las directrices sobre la aplicación de las disposiciones pertinentes de la Unión Europea en materia de procedimientos de asilo, retorno y reasentamiento. En el Diario Oficial de la Unión Europea se ha publicado la comunicación del COVID-19, directrices sobre la aplicación de las disposiciones pertinentes de la UE en materia de procedimientos de asilo, retorno y reasentamiento, en la que destacamos que los procedimientos de asilo, el personal de las autoridades que probablemente vayan a recibir las solicitudes de protección internacional deben de disponer de información sobre cualquier cambio temporal de los procedimientos de acceso a los procedimientos de asilo que se vayan produciendo debido al impacto del COVID-19, como el horario reducido de las autoridades de asilo, el acceso restringido al público y las posibilidades de comunicarse a distancia por teléfono. La información sobre esos cambios y mecanismos temporales debe ponerse a disposición del público en general, por ejemplo, a través del sitio web público de las autoridades responsables de asilo, de formar que los nacionales de terceros países o los apátridas tengan constancias de ellas antes de solicitar la protección internacional. Esta información también será útil para las organizaciones de la sociedad civil que puedan prestar apoyo a los solicitantes. Cuando aún se pueda acceder a las instalaciones de las autoridades responsables del asilo, la información pertinente debe demostrarse preferiblemente mediante infografías y otras formas de comunicación visual en la medida de lo posible. Una serie de Estados miembros han instaurado diferentes sistemas para el registro de los solicitantes de asilo sin que haya un contacto directo con el personal de asilo. Un ejemplo de estas buenas prácticas es el registro de los solicitantes en cabinas especiales dentro de las instalaciones de la administración, que dispongan de información en la lengua del solicitante y garantice la recogida de información. Las presentaciones de las solicitudes de asilo. Nos dicen estas directrices que cuando sea necesario, en la medida de lo posible, la presentación de las solicitudes puede organizarse en línea mediante la presentación de un formulario en línea. En estos casos, los solicitantes deben de tener un acceso sencillo al formulario correcto que debe de cumplimentarse en línea. Y como garantía básica, cuando los solicitantes se presenten en línea o por correo, los solicitantes deben de disponer de una prueba que han presentado una solicitud de asilo, por ejemplo, un correo electrónico de confirmación o un resguardo de correo certificado. Deben de adoptarse medidas específicas que garanticen que los solicitantes dispongan de información en una lengua que ellos puedan comprender y cuya comprensión se pueda presumir razonablemente sobre el procedimiento que deben de seguir y sus derechos y obligaciones en el marco del procedimiento. Asimismo, se deben de adoptar medidas específicas que garanticen que se va a facilitar información sobre las posibles consecuencias de que los solicitantes incumplan sus obligaciones y no cooperen con las autoridades. Referente a las entrevistas personales en la medida de lo posible deben de llevarse a cabo a distancia, mediante el uso de la videoconferencia, excepto si las necesidades especiales del procedimiento hacen que una entrevista personal por videoconferencia resulte inadecuada por el solicitante, por ejemplo, solicitantes traumatizados, persecución por motivo de género, niños o solicitantes con problemas de audición. Además, debe hacerse uso de la interpretación simultánea o a distancia mediante canales telefónicos específicos. También, cuando las autoridades habiliten salas de conferencia, también deben de proveer la presencia virtual de asesores jurídicos, otros consejeros y personal de confianza para dar apoyo al solicitante. Debe establecerse un entorno seguro, con una configuración confidencial y las medidas relacionadas con la confidencialidad también incluye la seguridad de la conexión. Cuando la videoconferencia no sea técnicamente viable o adecuada, los Estados miembros, sobre la base del asesoramiento en materia de salud y seguridad social, podrán aplicar los mecanismos de distanciamiento especial y social necesarios para garantizar la reducción de riesgo de infección, como la instalación de un vidrio de seguridad. Incluso en los casos en que la videoconferencia no sea técnicamente viable, debe explorarse todos los medios que garantice la interpretación simultánea a distancia.
Ha de respetarse las normas de la Unión Europea sobre la transcripción y o grabación de la entrevista junto con la videoconferencia para garantizar medios alternativos que permitan a los solicitantes presentar pruebas de un modo que salvaguarden su seguridad y su confidencialidad de los documentos presentados. Por ejemplo, mediante la red de acogida, las sesiones nacionales o los ministerios pertinentes. La sala de conferencia podría contar, por ejemplo, con un escáner que el solicitante puede utilizar para el envío de los documentos. Si la entrevista personal se llevaba a cabo a distancia, se debe de examinar la solicitud teniéndose en cuenta esta circunstancia, así como otros posibles elementos que puedan distorsionar la entrevista. Pueden consultarse más información en la guía práctica de la EASO, Evaluación de las Pruebas. En caso de que los funcionarios que tramiten los casos deben de teletrabajar, es importante que tengan acceso a los canales habituales para tener asesoramiento de compañeros más veteranos, supervisores o expertos, usando sistemas de comunicación seguros que garanticen la seguridad y la protección de los datos personales. Esta guía es una guía para poder adecuarnos a la situación que estamos viviendo del COVID-19 y que se puedan llevar a cabo los procedimientos de asilo, retorno y reasentamiento sin que se dejen de lado a todas estas personas que se encuentran en esta situación. Espero haberos ayudado. Si quieren ver la guía completa, acudan a nuestra blog, que estará el link en la descripción del vídeo.